Nosotros somos el equipo 7 y este es nuestro análisis de los resultados obtenidos. Como podemos ver, estos son los cálculos utilizados para determinar los hidronios e hidroxilos, la cual podemos ver nuestra ecuación, que es 14 es igual al pH menos el pOH, y de aquí ya se vienen todas las siguientes fórmulas. También tenemos una relación entre pOH y la concentración de hidroxilos, que viene dada por la siguiente fórmula. pOH es igual al menos logaritmo de OH. Siguiente, por favor. Este es el pH obtenido con el papel indicador. Vamos a mostrar de izquierda a derecha y podemos ver que empezamos con vinagre, limón, antiácido, aspirina, amoníaco, agua destilada, cloro y bicarbonato. Podemos ver que el vinagre tuvo un pH de 4, el limón de 1, el antiácido de 8, la aspirina de 11, el amoníaco de 11, el agua destilada de 7, el cloro de 3 y el bicarbonato de 12. Nuestros resultados son visuales basándonos en las escalas del pH que obtuvimos en algunos resultados diferentes a los esperados. Y recordemos que estas escalas del pH obtenemos más como la escala del pH normal, no como la escala del pH que muestran algunas tiras medidoras de uso químico. Siguiente, por favor. Este es el pH obtenido con el indicador de col morada. Nos basamos en otra tabla y los valores arrojados fueron los siguientes, debido a que la col morada tiene su propia escala de pH que se llama escala de pH de col lombarda. Entonces podemos ver que el vinagre tiene un pH 2, el limón tiene un pH 3, el antiácido tiene un pH 9, la aspirina tiene un pH 4, el amoníaco tiene un pH 3, el agua destilada tiene un pH 9, el cloro tiene un pH de 12 y el bicarbonato tiene un pH de 9. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Este es el pH obtenido con el indicador de los rábanos. Como pueden ver, esta ya es una escala un poco más convencional y podemos ver que el vinagre tiene un 2, el limón tiene un 1, el antiácido tiene 6, la aspirina tiene 5, el amoníaco tiene un pH de 3, el agua destilada un pH de 8, el cloro un pH de 5, el bicarbonato un pH de 11. Siguiente, por favor. Este es nuestro pH obtenido con el indicador de té verde. Aquí también es un poco curioso y muy similar a la de la col lombarda. Se ha desarrollado su propia tabla de viraje. Entonces tenemos un pH 5 para el cloro, un pH 7 para el agua destilada, un pH 3 para el vinagre, un pH 4 para la aspirina, un pH 2 para el limón, un pH 9 para el antiácido, un pH 10 para el bicarbonato y un pH 12 para el amoníaco. Siguiente, por favor. En la siguiente tabla podemos ver de una forma más analítica y comparativa pues la obtención de los datos que nos arrojaron dependiendo de la sustancia utilizada, así como el indicador de pH que utilizamos. Siguiente, por favor. En la discusión, después de obtener todos los datos en nuestros resultados, decidimos plantearnos las siguientes preguntas. ¿Qué es un indicador químico y para qué se usan? Y pues a grosso modo o de una forma breve, el indicador químico es aquella sustancia natural o sintética que añadida a la muestra sobre la que se desea realizar el análisis, pues produce un cambio físico que es apreciable en diferentes sentidos, generalmente en un viraje de color. También nos preguntamos, ¿creen que todas las sustancias son buenos indicadores? Y el por qué nos dimos cuenta después de hacer los diferentes experimentos que no todos. Y de hecho, pues al darnos cuenta de que incluso algunas tenían sus propias escalas o sus propias tablas de viraje, pues había unas que se nos quedaban un poquito más inexactas que otras, por ejemplo. Pues hicimos la pregunta de ¿qué sustancias de las elegidas les parecen que es un mejor indicador y el por qué? Y pues vaya, después de hablarlo un ratito entre nosotros, nos decantamos por los pétalos de rosa roja, por la cebolla morada y por la col morada, puesto que los cambios son más evidentes y eso facilita la lectura de los datos y la comparación. Se nos hace una forma más fidedigna de poder obtener los datos. Otra pregunta fue, ¿cuántas gotas se necesitan para que se produzca un viraje, o sea, el cambio de color? Y pues bueno, por lo platicado por mis compañeras, se necesitan más de 4 o 5 gotas, ya que algunas sustancias
como el té necesitaban más de 5 mililitros para poder observar un viraje de color, lo cual podría ser un poquito tedioso, pero pues ya está. Ahora, bueno, les voy a hablar qué representa cada una de las diferentes sustancias usadas como indicadores en el medio ácido y en el medio básico. En la siguiente tabla pueden ver las sustancias naturales, así como los indicadores que usamos, y van a observar cuáles quedaron en medio ácido, en medio base, y listo. Se puede ver la observación y comparación de los resultados obtenidos. Siguiente. En esta vamos a explicar la discusión, bueno, si funcionó el papel indicador realizado en la práctica y qué cambios en la coloración observamos. Sí funcionó y bueno, en muchas de las muestras ácidas se notaron colores rosas, oscuros en la base y colores azules o morados. En la prueba del cloro, pues esta se hizo blanca. La siguiente era que si podría desaparecer el color de la muestra después de haberle añadido la sustancia como indicador. Y pues sí, en algunos casos cambió. Por ejemplo, en el rábano fue un poco diferente al de la col. Y bueno, en el papel también varió un poco. Y pues en el cloro igual, pues se decoloró y se comporta de una manera diferente con cada indicador. Dice que cómo se comporta el pH en cada sustancia. Y bueno, el cambio de color se debe al cambio estructural inducido por la protonación o desprotonación de la especie. Un ejemplo son las sustancias con valor de pH 0, que son las más ácidas. Y las menos básicas, las que tienen el pH 7 son neutras y las que tienen pH 14 son las menos ácidas, las más básicas. Aquí tenemos una tabla donde presentamos el pH con el indicador, con el color indicador col, con los de rábanos y con el de té verde. Con el pH del papel tuvo una gran diferencia a comparación del indicador de col y de los rábanos. Algunas sustancias como la aspirina y el amoníaco también tenían una diferencia un poco alta y con los pHs teóricos pues no hubo tanta diferencia con el papel indicador. Igual con el agua destilada hubo un poquito más de diferencia que con el pH teórico y con el cloro, pues con el papel indicador sí hubo mucha diferencia con el pH teórico y con el indicador de los rábanos y el té verde. El bicarbonato se mantuvo dentro del rango, solo que con el papel indicador salió un poco alto el pH. Y bueno, en conclusión, se cumplieron los objetivos, puesto que aplicamos varios métodos para el pH. Fue un poco curioso el del té verde, como el rango de colores cambia, pero bueno, sigue siendo un poco verde. Y al realizar los tres indicadores, también reconocimos el carácter básico o ácido de estas sustancias. Y bueno, pudimos comparar también. Y finalmente aplicamos las fórmulas correspondientes para calcular las concentraciones de hidróxido e hidrógeno. Y con esto también pudimos comprobar el pH teórico con el pH que obtuvimos de nuestras muestras. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.